Plática en Nueva York. 27 de marzo de 1982. Debe entenderse que no estamos tratando de persuadirles acerca de nada. No hacemos ninguna clase de propaganda, no exponemos ideas nuevas ni alguna teoría exótica ni una fantástica filosofía, tampoco estamos sugiriendo ningún tipo de conclusión ni abogamos por alguna clase de fe. Tengan, por favor, la plena convicción de que es así. Lo que haremos es observar juntos, ustedes y quien les habla, lo que está sucediendo en el mundo, observar no desde algún punto de vista particular ni desde alguna actitud lingüística, nacionalista o religiosa. Juntos, si quieren, vamos a observar sin ningún prejuicio, libremente, sin distorsión alguna, lo que realmente ocurre en todo el mundo. Es importante comprender que estamos simplemente observando, sin tomar partido, sin tener determinadas conclusiones con las cuales observar, sino que libremente, racionalmente, cuerdamente, vamos a ver por qué los seres humanos de todo el mundo se han vuelto lo que son, brutales, violentos, llenos de ideas fantasiosas, con sus cultos nacionalistas y tribales, con todas las divisiones de las creencias, con todos sus profetas, sus gurús y esas estructuras religiosas que han perdido todo significado. Una observación semejante no es un reto ni va a traerles la experiencia de algo. Observación no es análisis. Observar sin distorsión es ver claramente, no desde algún punto de vista personal o ideológico. Es observar a fin de ver las cosas como son, tanto externa como internamente, ver lo que de hecho ocurre en el mundo exterior, y ver también el modo en que vivimos psicológicamente. Estamos conversando juntos, como dos amigos que pasean por un sendero apartado, en un día de verano, observando y hablando acerca de sus problemas, de sus penas, sufrimientos, desdichas, confusiones, incertidumbres, de su falta de seguridad, y viendo claramente por qué los seres humanos se comportan como lo hacen en todo el mundo, nos preguntamos por qué, milenios tras milenios, los seres humanos continúan sufriendo, padeciendo grandes angustias psicológicas, por qué siguen estando ansiosos, perplejos y asustados, carentes de seguridad, tanto externa como internamente. No hay división entre lo externo y lo interno, entre el mundo que los seres humanos han creado externamente, y el movimiento que tiene lugar internamente, es como una marea, saliendo y entrando, es el mismo movimiento. No existe una división como lo externo y lo interno, es un solo movimiento continuo. Para comprender este movimiento, tenemos que observar juntos nuestra conciencia, lo que somos, por qué nos conducimos del modo en que lo hacemos, por qué somos tan crueles y no tenemos una verdadera relación con otros. Tenemos que examinar por qué, después de milenios y milenios, estamos viviendo en constante conflicto y desdicha, y por qué las religiones han perdido totalmente su significado. Vamos a tomar nuestra existencia humana tal como es, vamos a observar y a descubrir realmente por nosotros mismos si existe alguna posibilidad de producir una mutación radical en la condición humana, no un cambio superficial, no una revolución física, ninguna de esas cosas ha producido en la psiquis un cambio fundamental, radical. Y nosotros vamos a averiguar si es posible poner fin al conflicto, a la lucha, a la angustia y al sufrimiento en nuestra vida cotidiana. Vamos a observar juntos y ver si es posible liberarnos radicalmente de toda esta tortura de la vida con sus ocasionales momentos de felicidad. Esta no es una conferencia, ustedes participan en esta observación, la comparten.
No estamos usando aquí ninguna jerga particular ni algún tipo especial de referencias lingüísticas. Usamos el simple y cotidiano idioma inglés. La comunicación solo es posible cuando uno y otro estamos juntos. Es preciso recalcar la palabra juntos durante todo el tiempo en que examinamos nuestras vidas y la razón de que seamos lo que hemos llegado a ser. ¿Qué lugar tiene el conocimiento en la transformación del hombre? ¿Tiene lugar alguno en esa transformación? El conocimiento es necesario en la vida diaria, cuando vamos a la oficina, cuando ejercitamos diversas habilidades, etc., es necesario en el mundo tecnológico, en el mundo científico. Pero en la transformación de la psiquis, de lo que somos, ¿tiene el conocimiento algún lugar? ¿Lo tiene en absoluto? El conocimiento es la acumulación de experiencias, no solo la experiencia personal, sino la acumulación de la experiencia pasada que llamamos tradición. La tradición se nos transmite a cada uno de nosotros. Hemos acumulado no solo el conocimiento psicológico individual, personal, sino el conocimiento psicológico que se ha estado transmitiendo y que ha ido condicionando al hombre durante milenios. Nos preguntamos si ese conocimiento psicológico puede alguna vez transformar radicalmente al hombre como para convertirlo en un ser humano totalmente incondicionado. Porque si hay cualquier forma de condicionamiento en lo psíquico, en lo interno, es imposible dar con la verdad. La verdad es una tierra sin caminos, y llega a nosotros cuando nos hemos liberado totalmente del condicionamiento. Están los que aceptan el condicionamiento humano diciendo que es inevitable y que no es posible escapar de él. Dicen que el hombre está condicionado por naturaleza, y que no puede hacer más que mejorar o modificar ese condicionamiento. Hay una parte importante del pensamiento occidental que sostiene esta posición: el hombre está condicionado por el tiempo, por la evolución, la educación y la religión. Ese condicionamiento puede ser modificado, pero el hombre jamás podrá liberarse de él. Es lo que sostienen los comunistas y otros, haciendo notar que históricamente y de hecho estamos todos condicionados, por el pasado, por nuestra educación, por nuestra familia y así sucesivamente. Dicen que no hay forma de escapar de ese condicionamiento, por lo tanto, el hombre tiene que sufrir siempre, tiene que vivir siempre en la incertidumbre y seguir la senda del esfuerzo, de la angustia y de la ansiedad. Y lo que nosotros decimos es por completo diferente. Decimos que este condicionamiento puede ser totalmente erradicado como para que el hombre sea libre. Vamos a investigar qué es este condicionamiento, y qué es la libertad. Vamos a ver si ese condicionamiento, que está tan hondamente arraigado en los profundos escondrijos de la mente, y que también está activo en la superficie, puede ser comprendido de tal modo que el hombre se libere de todo el dolor y la ansiedad. Por lo tanto, primero tenemos que mirar nuestra conciencia, ver de qué está compuesta, cuál es su contenido. Debemos preguntarnos si ese contenido de la conciencia, con el que nosotros nos identificamos como individuos, es de hecho una conciencia individual. O esta conciencia individual que cada uno de nosotros sostiene como separada de otras conciencias, ¿no es individual en absoluto? ¿O es la conciencia de la humanidad? Por favor, escuchen esto primero. Puede que disienten con ello totalmente. No lo rechacen, solo observen. No es cuestión de ser tolerantes, la tolerancia es enemiga del amor. Solamente observen, sin ningún sentimiento de antagonismo, lo que estamos diciendo,
la conciencia con la que nos hemos identificado como individuos, ¿es en absoluto individual? ¿O es la conciencia de la humanidad? O sea, que la conciencia con todo su contenido de angustia, remembranza, dolor, actitudes nacionalistas, creencias, cultos, etc., es invariable en todo el mundo. Donde quiera que uno vaya, el hombre está sufriendo, compitiendo, luchando, está ansioso, lleno de incertidumbre, zozobra, desesperación, desaliento, creyendo en toda clase de supersticiosos disparates. Esto es común a toda la humanidad, ya sea en Asia, aquí o en Europa. De modo que nuestra conciencia, con la que nos hemos identificado como nuestra conciencia individual, es una ilusión. Es la conciencia del resto de la humanidad. Uno es el mundo, y el mundo es cada uno de nosotros. Por favor, considérenlo, vean la seriedad que esto tiene, la responsabilidad que involucra. Toda la vida han luchado como individuos, como algo separado del resto de la humanidad, y cuando descubren que la conciencia de cada uno de ustedes es la conciencia del resto de la humanidad, ello significa que cada uno de ustedes es la humanidad, no un individuo separado. Uno puede tener su propia habilidad particular, su tendencia, su idiosincrasia, pero de hecho es el resto de la humanidad, porque su conciencia es la conciencia de todos los seres humanos. Esa conciencia es un producto del pensamiento, es el resultado de milenios y milenios de pensamiento. El pensamiento ha tenido siempre una importancia extrema en nuestras vidas. El pensamiento ha creado la tecnología moderna, ha creado las guerras, el pensamiento ha dividido a la gente en nacionalidades, ha dado origen a las religiones separadas, ha creado la maravillosa arquitectura de las antiguas catedrales, templos y mezquitas. Los rituales, las plegarias, todo el circo, si se me permite usar esa palabra, que se organiza en el nombre de la religión, es inventado por el pensamiento. La conciencia es la actividad del pensamiento, y el pensamiento se ha vuelto inmensamente importante en nuestras vidas. Tenemos que observar qué es ese pensar que ha ocasionado una confusión tan extraordinaria en el mundo. El pensamiento juega un papel en nuestras relaciones mutuas, ya sean íntimas o no. El pensamiento es la fuente del temor. Tenemos que observar qué lugar ocupa el pensamiento en el placer, qué lugar tiene en el sufrimiento, y también si tiene en absoluto lugar alguno en el amor. Es importante observar el movimiento del pensar, el movimiento per se. Observar el movimiento del pensar, forma parte de la meditación. La meditación no es una mera y absurda repetición de palabras, no consiste en dedicar a eso unos 5 minutos por la mañana, la tarde y la noche. La meditación forma parte de la vida. Meditar es descubrir la relación del pensamiento y el silencio, la relación entre el pensamiento y aquello que es intemporal. La meditación forma parte de nuestra vida cotidiana, tal como la muerte y el amor forman parte de nuestra vida. Es bastante sencillo, cuando se nos pregunta algo que nos resulta familiar, contestar inmediatamente. A uno le preguntan el nombre, y la respuesta es instantánea, el nombre acude fácilmente porque uno lo ha repetido con mucha frecuencia. Pero si se nos formula una pregunta complicada, hay un intervalo entre la pregunta y la respuesta. Durante ese intervalo, el pensamiento investiga, y finalmente encuentra una respuesta. Pero cuando a uno le formulan una pregunta muy profunda y contesta, no sé,
El pensamiento se detiene. Muy pocas personas dicen realmente, no sé, aparentan creer que saben. Es probable que muchos de ustedes crean en Dios. Esa es la esperanza final, el último placer, la última seguridad. Y cuando ustedes efectivamente se preguntan a sí mismos, con gran intensidad y seriedad, ¿conocemos realmente a Dios? ¿Creemos realmente en Él? Si son honestos dicen, en verdad, no lo sé. Entonces la mente de uno está de veras observando. La acumulación de experiencia que se almacena en el cerebro como memoria, es el conocimiento, y la reacción a esa memoria es el pensar. El pensamiento es un proceso material, nada hay de sagrado en él. La imagen que adoramos como algo sagrado, sigue siendo parte del pensamiento. El pensamiento es siempre divisivo, separativo, fragmentario, y el conocimiento jamás es completo acerca de nada. El pensamiento, por sublime o trivial que sea, siempre es fragmentario y divisivo porque se deriva de la memoria. Todas nuestras acciones se basan en el pensamiento, por lo tanto, toda esa acción es limitada, fragmentaria, divisiva, incompleta, jamás puede ser holística. El pensamiento, ya sea del más grande de los genios, pintores, músicos, científicos, o el insignificante pensamiento de nuestra actividad cotidiana, es siempre limitado, fragmentario, divisivo. Cualquier acción que nace de ese pensamiento, tiene que originar conflicto. Están las divisiones tribales, nacionalistas, a las que la mente se aferra en su búsqueda de seguridad. Esa misma búsqueda de seguridad es la que da origen a las guerras. La búsqueda de seguridad es también la actividad del pensamiento, por consiguiente, en el pensamiento no hay seguridad. La esencia del contenido de nuestra conciencia, es el pensamiento. El pensamiento ha originado en la conciencia una estructura de miedo, de creencias. La idea de un Salvador, la fe, la ansiedad, la angustia, todo eso lo produce el pensamiento y constituye el contenido de la conciencia. Nos preguntamos ahora si ese contenido puede ser eliminado, de modo tal que haya una dimensión del todo diferente. Es solo en esa dimensión que puede haber creatividad, no una creatividad que pertenezca al contenido de la conciencia. Veamos, pues, uno de los contenidos de nuestra conciencia, que es la relación entre los seres humanos. ¿Por qué hay un conflicto semejante en la relación entre hombre y mujer, esa desdicha, esa constante división? Es importante investigar esto, porque el ser humano existe en la relación, no hay santo, ermitaño o monje que no esté relacionado, aunque pueda retirarse a un monasterio o irse a alguna cueva del Himalaya, igualmente sigue relacionado. Es importante comprender por qué los seres humanos nunca viven en paz, por qué en su relación existe esta terrible lucha y angustia, estos celos, esta ansiedad, y ver si es posible liberarse de todo eso y, por consiguiente, vivir en verdadera relación. Descubrir qué es una relación verdadera, requiere muchísima investigación y observación. Observación no es análisis. Esto también es importante que se comprenda, porque la mayoría de nosotros está habituada al análisis. Estamos observando la relación que de hecho existe entre hombre y mujer, entre dos seres humanos. Nos preguntamos por qué tiene que haber tanta pugna, tanta ansiedad y padecimiento. En la relación que existe entre dos seres humanos, casados o no, ¿hay alguna vez un verdadero contacto psicológico?
Ellos pueden encontrarse físicamente, en la cama, pero internamente, psicológicamente, no son como dos líneas paralelas, cada uno persiguiendo su propia vida, su propia realización personal, su propia expresión. Por lo tanto, como dos líneas paralelas, jamás se encuentran y, en consecuencia, hay una constante lucha, la angustia de no tener una verdadera relación. Ellos dicen que están relacionados, pero eso no es verdadero, no es honesto, porque cada cual tiene una imagen de sí mismo. Y agregada a esa imagen, está la imagen que cada uno tiene de la persona con quien vive. En realidad, tienen dos imágenes, o múltiples imágenes. Él ha creado una imagen de ella, y ella ha creado una imagen de él. Estas imágenes se producen a causa de las reacciones que se recuerdan, las cuales se convierten en la imagen que él tiene con respecto a ella y la que ella tiene con respecto a él. La relación se establece entre estas dos imágenes que son los símbolos de los recuerdos, de los padecimientos. Por lo tanto, de hecho no existe relación alguna. Así que uno se pregunta, ¿es posible no tener en absoluto ninguna imagen del otro? En tanto uno tenga una imagen de ella y ella la tenga con respecto a uno, ha de haber conflicto, porque el cultivo de las imágenes destruye la relación. Por medio de la observación, podemos descubrir si es posible no tener imagen alguna de uno mismo o de otro, estar por completo libre de imágenes. Mientras uno tenga una imagen de sí mismo, va a ser lastimado. Esa es una de las desgracias en la vida, desde la infancia, a través de la escuela, del colegio, de la universidad, y a lo largo de toda nuestra existencia, quedamos constantemente lastimados, con todas las consecuencias que ello trae consigo y el paulatino proceso de aislamiento a fin de que no se nos lastime. ¿Y qué es eso que se siente lastimado? Es la imagen de sí mismo que uno se ha construido. Si uno estuviera totalmente libre de imágenes, no sería afectado ni por las ofensas ni por el halago. Ahora casi todos encuentran seguridad en la imagen que han construido de sí mismos, que es la imagen que ha creado el pensamiento. De modo que, observando esto, nos preguntamos si esta imagen construida desde la infancia, producida por el pensamiento, una estructura de palabras, una estructura de reacciones, un proceso de recuerdos, remotos, oscuros, perdurables incidentes, ofensas, ideas, padecimientos, nos preguntamos si esta imagen puede terminar completamente. Porque sólo entonces podremos tener alguna clase de relación con otro. En la relación, cuando no hay imagen, no hay conflicto. Esta no es una mera teoría, un ideal. Quien les habla sostiene que se trata de un hecho. Si lo investigamos profundamente, descubrimos que uno puede vivir en este mundo monstruoso y no tener una sola imagen de sí mismo. Entonces las relaciones que uno establece, tienen un significado por completo diferente, no hay conflicto en absoluto. Ahora, por favor, mientras ustedes escuchan a quien les habla, ¿perciben la propia imagen y el cese de esa imagen? ¿O van a preguntar, ¿cómo he de terminar con esa imagen? Cuando preguntan, ¿cómo? Vean lo que implica esa palabra. El «cómo» implica que alguien les dirá lo que tienen que hacer. Por lo tanto, ese alguien que va a decirles lo que deben hacer, se convierte en el especialista, el gurú, el líder. Pero toda la vida han tenido ustedes líderes, especialistas, psicólogos, y ellos no los han cambiado. Así que no pregunten, ¿cómo?
descubran por sí mismos si pueden estar totalmente libres de esa imagen. Pueden estar libres de ella si conceden atención completa a lo que otro dice. Si la esposa de uno, o el amigo dice algo desagradable, y en ese momento uno presta atención completa, no hay creación de imágenes. Entonces la vida tiene una significación por completo diferente. Estamos observando nuestra conciencia con su contenido. El contenido, como la herida psicológica, como la relación, constituyen nuestra conciencia. Otro contenido de nuestra conciencia es el temor. Vivimos con temor no solo externamente, sino que mucho más en lo profundo, en los oscuros escondrijos de la mente, hay un temor hondo, temor al futuro, temor al pasado, temor al presente. Tenemos que considerar juntos si es posible para nosotros, los seres humanos que vivimos en este mundo tal como es en la actualidad, amenazado por guerras, etc. Si es posible que vivamos nuestra vida cotidiana completamente libres de todo temor psicológico. Probablemente, la mayoría de ustedes no se ha formulado una pregunta semejante. O puede que lo hayan hecho tratando de encontrar una manera de escapar del temor, de reprimirlo, de negarlo o racionalizarlo. Pero si realmente observan en profundidad la naturaleza del temor, entonces tienen que considerar lo que el temor es, ver de hecho cuáles son las causas que contribuyen a la existencia del temor. Casi todos nosotros tenemos miedo, miedo al mañana, miedo a la muerte, miedo a nuestro esposo, esposa o amiga, de tantas cosas tenemos miedo. El miedo es como un árbol inmenso con innumerables ramas. No es bueno podar meramente las ramas, es preciso llegar a la raíz misma del miedo y ver si es posible erradicarlo tan completamente que uno quede libre de él. No es cuestión de si permaneceremos para siempre libres del miedo. Cuando uno ha extirpado realmente las raíces, entonces no hay posibilidad de que el miedo penetre en su vida psicológica. Una de las razones por las que tenemos miedo, es la comparación, el compararse uno mismo con otro. O compararse con lo que uno ha sido y con lo que quisiera ser. El movimiento de comparación es conformidad, imitación, ajuste, este es uno de los orígenes del miedo. ¿Alguna vez han intentado no compararse jamás con otro, sea física o psicológicamente? Cuando uno no compara, entonces no está tratando de llegar a ser. Toda la educación cultural que recibimos es para que lleguemos a ser algo, para que seamos algo o alguien. Si uno es pobre, desea llegar a ser rico, si es rico, está buscando más poder. Religiosamente o socialmente, uno siempre está deseando llegar a ser alguna cosa. En este deseo, en este anhelo de llegar a ser, hay comparación. Vivir sin comparación, es la cosa extraordinaria que ocurre cuando no medimos. En tanto uno mida psicológicamente, tiene que haber temor, porque está siempre esforzándose por algo y piensa que podría no conseguirlo. Otra razón para el temor es el deseo. Tenemos que observar la naturaleza y estructura del deseo, y ver por qué el deseo se ha vuelto tan extraordinariamente importante en nuestras vidas. Donde hay deseo tiene que haber conflicto, competencia, lucha. Por lo tanto, es importante descubrir, si es que son ustedes en verdad serios, y aquellos que son serios viven realmente, porque para ellos la vida tiene una tremenda significación y responsabilidad, es importante descubrir qué es el deseo. Las religiones de todo el mundo han dicho, repriman el deseo.
Los monjes, no las personas sentimentalmente religiosas sino aquellas que, en su fe particular, se han entregado a determinada forma de organización religiosa, han tratado de transferir o sublimar el deseo en nombre de un símbolo, de un salvador. Pero el deseo es una fuerza extraordinariamente poderosa en nuestras vidas. O lo reprimimos o escapamos de él o sustituimos sus actividades o lo racionalizamos viendo cómo surge, cuál es su origen. Observemos, pues, el movimiento del deseo. No decimos que el deseo deba reprimirse, ni que debamos escapar de él o sublimarlo, cualquier cosa que esa palabra pueda significar. Casi todos nosotros somos seres humanos muy especiales. Lo queremos todo bien explicado, todo muy nítidamente expuesto en palabras o en un diagrama, y entonces pensamos que hemos comprendido. Nos hemos convertido en esclavos de las explicaciones. Jamás intentamos descubrir por nosotros mismos qué es el movimiento del deseo, cómo surge. Quien les habla investigará esto, pero la explicación no es la realidad. La palabra no es la cosa. No debemos quedar presos en las palabras, en las explicaciones. La pintura de una montaña en el lienzo, no es la montaña real. Puede estar bellamente pintada, pero no es esa extraordinaria y profunda belleza de una montaña, con su majestuosidad contra el cielo azul. De igual modo, la explicación del deseo no es el movimiento real del deseo. La explicación no tiene ningún valor mientras no vemos realmente por nosotros mismos. La observación tiene que ser libre, sin tendencia o motivo alguno, a fin de que uno pueda comprender el movimiento del deseo. El deseo se origina en la sensación. La sensación es contacto, es el ver. Después, el pensamiento crea una imagen de esa sensación, ese movimiento del pensar es el comienzo del deseo. O sea, que uno ve un bonito automóvil, y el pensamiento crea la imagen de uno mismo en ese automóvil, etc., ese es el momento en que comienza el deseo. Si uno no tuviera la sensación, estaría paralizado. La actividad de los sentidos tiene que existir. Cuando surge la sensación del ver o del tocar, el pensamiento construye la imagen de uno mismo en ese automóvil. Tan pronto el pensamiento crea la imagen, nace el deseo. Se requiere una mente muy atenta para ver la importancia de la sensación total, no una particular actividad de los sentidos, seguida por la actividad del pensamiento que crea una imagen. ¿Alguna vez han observado, con todos sus sentidos, una puesta de sol con el movimiento del mar? Cuando observamos con todos los sentidos, no hay un centro desde el cual estemos observando. Mientras que si cultivamos solamente uno o dos sentidos, entonces hay fragmentación. Donde hay fragmentación, está la estructura del yo, del mí mismo. Al observar el deseo como uno de los factores del temor, vemos cómo interviene el pensamiento y crea la imagen. Pero si uno está totalmente atento, entonces el pensamiento no penetra en el movimiento de la sensación. Eso exige una gran atención interna con su disciplina. Otro de los factores del temor es el tiempo psicológico, no el tiempo entre la salida y puesta del sol, entre el ayer, el hoy y el mañana, sino el tiempo psicológico como ayer, hoy y mañana. El tiempo es uno de los factores principales del temor. No es que el tiempo como movimiento deba detenerse, sino que la naturaleza del tiempo psicológico ha de ser comprendida,
no de manera intelectual o verbal, sino observada psicológicamente, internamente. Podemos estar libres del tiempo, o ser esclavos del tiempo. En la mayoría de nosotros hay un elemento de violencia que jamás hemos resuelto, que jamás hemos eliminado de tal modo que podamos vivir totalmente sin violencia. No pudiendo librarnos de la violencia, hemos creado la idea de su opuesto, la no violencia. La no violencia no es un hecho, la violencia es un hecho. La no violencia no existe, excepto como una idea. Lo que existe, lo que es la violencia. Es como esas personas que en la India dicen que rinden culto a la idea de la no violencia, predican, hablan sobre ella, la imitan, están habiéndoselas no con un hecho, no con una realidad, sino con una ilusión. El hecho es la violencia, mayor o menor, pero violencia. Cuando uno persigue la no violencia, que es una ilusión, que no es una realidad, está cultivando el tiempo. Vale decir que, yo soy violento, pero seré no violento. El seré es tiempo, el tiempo es el futuro, un futuro que no tiene realidad, que es inventado por el pensamiento como un opuesto de la violencia. Es la postergación de la violencia la que crea el tiempo. Si hay una comprensión y, por ende, un cese de la violencia, no existe el tiempo psicológico. Nosotros podemos ser los amos del tiempo psicológico. Ese tiempo puede eliminarse totalmente si uno ve que el opuesto no es real, lo que es, no tiene tiempo. Comprender, lo que es, no requiere tiempo sino solamente observación completa. En la observación de la violencia, por ejemplo, no hay movimiento alguno del pensar, sino solo un sostener esa energía enorme que llamamos violencia, y observarla. Pero apenas hay una distorsión, el motivo de tratar de volvernos no violentos, hemos introducido el tiempo. La comparación, con toda su complejidad, el deseo y el tiempo, son los factores del temor, el profundamente arraigado temor. Cuando hay observación y, por ende, no hay movimiento del pensar, únicamente la observación del movimiento total del temor, el temor llega totalmente a su fin, y el observador no es diferente de lo observado. Este es un importante factor que hay que comprender. Cuando uno observa completamente, hay un cese del temor, y entonces la mente humana ya no está más atrapada en el movimiento del temor. Si hay cualquier clase de temor, la mente se halla confundida, deformada y, por tanto, carece de claridad. Y tiene que haber claridad para que lo eterno sea. Observar el movimiento del temor en uno mismo, toda su complejidad, la forma en que el temor se va urdiendo, y permanecer con él de manera tan completa que no haya ni un solo movimiento del pensar, es terminar completamente con el temor.